¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que me estén viendo. Quiero compartir con ustedes otro estudio de la palabra de Dios. En esta hora, yo le puse por título a este estudio, Simplemente Creé. Simplemente Creé. Y está basado, por si ya se dieron cuenta, nuestros estudios están basados en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. En esta hora voy a leer estos versículos. Del versículo 11, Juan 3, del 11 al 15, dice la palabra de Dios. Juan 3, del 11 al 15. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este texto vamos a estar meditando en los siguientes minutos. En primer lugar, quiero decirles que el capítulo 3 de Juan ha sido considerado el capítulo más conocido de la Biblia por todo el mundo, y también el más importante según los comentaristas de la Biblia. El más importante capítulo de la Biblia, Juan capítulo 3. Y en este importante capítulo, Dios habla del tema más importante para nosotros, que es nuestra salvación. Y en este pasaje vemos que Jesucristo se entrevista con Nicodemo, y habla precisamente de este tema de la salvación. Se entrevista con Nicodemo, que es un fariseo, maestro de Israel. Los fariseos fueron calificados por Jesucristo, entre otros calificativos les puso, generación de víboras, sepulcros blanqueados, pero también les dijo hipócritas. Y Nicodemo no era la excepción, era hipócrita, porque después de esta entrevista, que vino de noche, a escondidas, porque era un personaje para Israel muy importante, muy conocido, por eso vino de noche. Él siguió, después de esta entrevista, siguió siendo fariseo, maestro de Israel, pero en secreto era cristiano. Como fariseo, Nicodemo pensaba que la salvación se podía alcanzar con buenas obras. Por eso le preguntó a Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? Y como Jesucristo conocía perfectamente lo que había en el corazón de Nicodemo, como lo conoce de todos nosotros, entonces luego se fue a lo esencial y le dijo, no hay nada que puedas hacer para heredar el reino de Dios, nada. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de lo alto, tienes que nacer del Espíritu Santo. Y Nicodemo pensaba que podría contribuir con su religión, porque era muy religioso, que tenía que contribuir con alguna ceremonia de las muchas que tenía la religión, o que tiene la religión judía, o que podía contribuir con sus conocimientos, que eran muchísimos, era maestro de Israel, o que podría contribuir para su salvación con su poder económico, que también era muy bueno, muy poderoso, o con sus valores morales, que también tenía muchos. Y Jesucristo le dice, no, con nada de eso puedes comprar o contribuir en algo para tu salvación. Es importante este capítulo, léanlo
capítulo 3 de Juan. Y en el versículo 11, Jesucristo dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Bueno, en primer lugar quiero decirles que cuando Jesucristo dice esta frase, de cierto, es porque va a decir algo extremadamente importante. Y miren lo que dijo aquí. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Aunque habló en primera persona del plural, es una manera de hablar como que si habláramos en primera persona del singular, o como quien dice de Jesucristo estaba diciendo, lo que yo sé, eso es lo que yo hablo, lo que yo veo o lo que yo he visto, eso es lo que yo les testifico, y no recibes mi testimonio. Bueno, lo que aprendí, no lo aprendí en el seminario, nadie me lo enseñó. Yo lo sé porque yo lo predestiné, todo lo que va a suceder, y no recibís mi testimonio. Y si esto le ocurrió al Señor Jesucristo, qué triste que Nicodemo estuviera no creyendo a Jesucristo, porque Jesucristo así le dijo, y no crees. Si esto le ocurrió al Señor Jesucristo, no me molesta si en esta hora ustedes tampoco me creen a mí o a ti, hermano, que tú también predicas. Continuemos en nuestro trabajo, es nuestro pan diario. Nicodemo era, pues, en esta hora o en estos momentos, un incrédulo. Aunque era el más religioso, aunque era el que sabía más que los demás, era maestro. Todo estaba en su cerebro, pero no en su corazón. En el versículo 12, el Señor Jesucristo dice, si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Bueno, y yo me pregunto, ¿cuáles cosas terrenales le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Bueno, le estaba hablando del nuevo nacimiento, comparándolo con una cosa terrenal nuestra, que es el dar a luz a un bebé. Y le habló de esa manera para hablarle del nuevo nacimiento espiritual. ¿Y cuáles son las cosas celestiales a las que se refería el Señor Jesucristo? No lo sabemos, porque no las menciona aquí. Pero podría haber sido cómo es el cielo, cómo está organizado, cuáles son las diferentes clases de ángeles que hay, a qué se dedican, cómo será nuestra vida cotidiana en el cielo. Bueno, quién sabe, pero no las menciono aquí. Y me llama mucho la atención que la Biblia dice en 1 Corintios 2:14, dice así: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural significa el hombre común y corriente, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en este mundo. El incrédulo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, no percibe las cosas del Espíritu de Dios y no las puede entender. Las tacha de locura. Locura. Bueno, así lo estaba considerando Nicodemo. ¿Y tú? ¿Cómo estás considerando este mensaje? Nuestra incapacidad no percibe las cosas del Espíritu de Dios. No las puede discernir. No las puede entender. Incapacidad nuestra. Pero ¿cuál es el remedio para esa nuestra incapacidad? Que Dios, en su bondad, poder, nos dé arrepentimiento y fe para creer en el Señor Jesucristo.
Ese es el remedio. En el versículo 13 dice Jesucristo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Miren, aquí hay algo como muy extraño. El que descendió del cielo, pero está en el cielo. El Hijo del Hombre descendió del cielo, pero aquí dice, pero también está en el cielo. ¡Wow! No lo podemos comprender, porque no podemos comprender la ubicuidad omnipresente de Dios. Bueno, en otras palabras, Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo: lo que yo te digo, lo que te estoy diciendo tiene el respaldo enorme, porque yo he descendido del cielo. Nadie más lo ha hecho. Hay personas que dicen que fueron al cielo y regresaron. Y otros dicen que por medio de la meditación trascendental han visto el cielo. Y también los médiums dicen o pretenden ponernos en contacto con personas que están en el cielo, con nuestra abuelita o etcétera. Mentiras, mentiras, mentiras. Jesucristo aclaró que esto no es posible. No es posible. Por ejemplo, en Lucas capítulo 16, estaba el hombre rico en el infierno y le rogó a Dios, le hizo varios ruegos, bueno, 2 ruegos. Uno era: dile a Lázaro que venga y que, aunque sea con su dedo, me refresque la lengua, porque estoy sufriendo en este tormento de la llama de fuego del infierno. Y la respuesta fue: no. Y la otra ruego: pues entonces mándalo a la tierra para que aperciba a mis 5 hermanos que todavía tengo, para que no vayan a venir aquí, que se arrepientan. Y la respuesta otra vez fue: no. Para eso tienen la Biblia. Para eso tienen la palabra de Dios. A ver, ¿dónde dice eso? Lo dice en Lucas 16, 29. Dice Jesucristo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Eso es la Biblia. La única persona que vino del cielo a la tierra con el mensaje de salvación es Jesucristo, punto. Mentiras que el ángel Moroni trajo otro evangelio y que salió el libro del Mormón. Mentiras, y que se lo entregó a José Smith. Mentiras. Mentiras que Elena G. de White fue llevada al cielo y recibió una nueva revelación. Mentiras. Hay tantos apóstoles nuevos y profetas nuevos que hoy abundan por todo el mundo, engañando a los hombres que no conocen la palabra de Dios. El mensaje de Jesucristo es este: Nicodemo, no puedes hacer algo para merecer la salvación. No puedes participar para obtener tu salvación. No es por tu voluntad. Simplemente cree. Y la fe es un don de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que en el cielo no estén diciendo: ¡ay, yo estoy aquí porque aguanté a mi esposo gruñón, corajudo, injusto, mujeriego! Pero mírenme, aquí estoy en el cielo. Gracias porque aguanté. No, no por obras, para que nadie se gloríe. Jesucristo reiteradamente predicó que Él descendió del cielo para salvarnos. Solo por la fe en Él podemos ser salvos. Por ejemplo, en Juan 6:33 encontramos estas palabras del Señor Jesucristo:
El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Otro, Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Y por eso, nuestro texto que estamos estudiando hoy, Juan 3, ahora el versículo 14 y 15, dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Qué promesas! ¡Qué enseñanzas directas, claras, sencillas para que todos entendamos! Bueno, pero aquí yo quiero comentar algo de estos versículos que acabo de leer. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué significa levantar a Cristo? Bueno, en primer lugar significa la crucifixión, por supuesto. Pero en un momento hablo de la crucifixión. También significa, levantar a Cristo significa elevarlo sobre cualquier otro nombre que se nombra bajo el cielo. Elevarlo sobre cualquier profeta, sobre cualquier santo o santa. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes y Señor de señores. Y también significa predicar a Cristo crucificado como la ofrenda perfecta por nuestros pecados, hecha una sola vez y para siempre, y que no hay otro medio de salvación. En el Antiguo Testamento, en Números 21, es a lo que se refirió el Señor Jesucristo cuando dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Se encuentra en Números capítulo 21 porque se soltó una plaga de serpientes venenosas entre el pueblo de Israel y todos los que eran mordidos por esas serpientes irremediablemente morían. Entonces Moisés pidió a Dios y Dios le dijo, ok, voy a tener misericordia de este pueblo rebelde, idólatra, incrédulo y vas a hacer esto, vas a hacer una serpiente de bronce y todo aquel que haya sido mordido por una serpiente, que vea a la serpiente y no morirá, vivirá. Entonces, fue un acto de fe. Un acto de fe. Porque los que estaban ya mordidos han de haber dicho, no, ¿cómo crees que me voy a salvar? Nomás por ver esa serpiente que tú hiciste. No, ya, olvídate, no, déjame morir en paz. Así mismo todos los hombres hemos sido mordidos por la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y su veneno nos ha inoculado su veneno que es el pecado. Y nos espera la muerte, la condenación eterna. Debemos ver a Cristo crucificado para ser salvos. Como así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como la serpiente de bronce en el desierto. Primera de Pedro 2:24 lo dice de esta manera: Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Bueno, notemos también la expresión, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario. La crucifixión fue necesaria. No era una opción. Fue la única solución para perdonarnos y para salvarnos. En Lucas 24:7, así lo dice el Señor Jesucristo. Lucas 24:7, dice Jesucristo:
Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Es necesario. Los líderes religiosos no derrotaron a Jesucristo al crucificarlo, ni los romanos ni Satanás. La crucifixión fue el golpe mortal al reino de las tinieblas y el éxito contundente de Dios. Así lo dice Colosenses 2, 14 y 15, que Jesucristo en la cruz estaba anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Cuál es esa acta contraria a nosotros que la clavó Jesucristo en la cruz? Pues la lista de todos nuestros pecados que nos condenaban. Entonces, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estoy leyendo Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. No fue derrota, fue triunfo. Por eso, el apóstol Pedro te dice y me dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Llámeles como le llames. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios te bendiga. Simplemente cree en el Señor Jesucristo. Amén.